Chao. Buena gente, bienvenidos a una nueva reacción. Hoy no sabía qué reaccionar, así que encontré esto y me parece interesante, ¿no? Es un tema... Bueno, vamos a ver diferentes clips, diferentes vídeos de opinión de Federico Jiménez Los Santos, que creo que lleva... Bueno, estuvo en la radio, creo que es de la radio, no estoy seguro si es de la radio o de la tele, pero lleva desde los años 80, 90, algo así. O sea, lleva como 30 años o más incluso en la tele, en la radio, y ha sobrevivido a todas las generaciones, a todas las épocas, todo tipo de partidos políticos, todo tipo de épocas, leyes, etcétera. Así que vamos a escuchar un poquito algunas palabras suyas en varios shorts aquí en TikTok. Barcelona, tengo un libro que se llama Barcelona, la ciudad que fue, porque fue, ya no es. Tengo un libro que se llama Barcelona, hostia. Barcelona, he de decir, voy a hablar de Barcelona un poco más allá de lo que hay ahora. Yo estuve, no en Barcelona como tal, pero sí estuve en una zona de Cataluña que era muy bonita y muy chula, y la verdad es que me encantó. O sea, en cuanto a naturaleza, en cuanto a cómo se ve y tal, hay gente buena también. O sea, no os penséis que toda la gente es radical en Barcelona, en País Vasco, en Madrid. O sea, no tiene nada que ver. Hay gente muy cerrada, hay gente muy ideológica, pero también hay gente buenísima y hay gente maravillosa, tanto en Barcelona como en Madrid, como en cualquier sitio de España. Y el sitio es precioso. Barcelona me parece de lo más precioso, junto a Galicia, hay que decirlo, porque Galicia también es precioso. Pero junto a Galicia, Barcelona me parece lo más precioso que tiene España, y además tiene playas muy buenas. Sigo prefiriendo Galicia un poco, pero Barcelona está muy bien. Una pena que ahora sea un sitio pues un poco más inseguro, muy crispado y muy dividido entre la sociedad. Y el nacimiento de todo el mundo gay, digamos, de la libertad sexual, porque ya había píldora, que es lo que sale del 68, el 67 cuando se legaliza la píldora y llega a España. Entonces el cambio de costumbres, mucha gente iba a Barcelona, venía de pueblos o de provincias alejadas, sobre todo los que tenían algún problema a veces familiar o sexual, etcétera, a veces incluso religioso. Y entonces la Barcelona de los 70 fue también una época de luz, o sea, una época extraordinaria hasta el nacionalismo, ¿no? Y la verdad, tanto en mi infancia como en mi primera juventud, los recuerdos tuve mucha suerte de la familia que tuve, de los maestros. Bueno, yo no voy a opinar mucho de si el nacionalismo es bueno o malo, ¿no? El independentismo también yo creo que ha dividido mucho. Yo lo que sí que pienso es que lo que pasa es que, bueno, no se puede llevar al extremo, eso sí, y aparte yo pienso que el independentismo, los movimientos políticos, etcétera, dividen muchísimo a la gente. Antes de que se metiese la política dentro del país, en España, antes de que la política fuese tan importante, sobre todo en los años 60, 70, 80, 90 también, que había ya empezado a meterse un poquito más. Antes de eso, España era un país, sigo pensando que está en un top, pero España era un país en seguridad, en economía, en tranquilidad, en todo. Era maravilloso. Tú te venías a vivir a España o vivías en España, vivías seguro, vivías tranquilo, había menos polarización, la gente era más feliz, se tenía más hijos, ganabas mucho más dinero, ahorrabas mucho más. Es que era una maravilla. O sea, no sabíamos lo que teníamos en esa época. Nos quejábamos porque había cosas a mejorar, como todos los países, cosas que se podían mejorar, pero ahora estamos peor que nunca en muchas cosas, en algunas no tanto, obviamente, porque hay países peores, pero en comparación a antes. Y es una pena. Y los profesores que tuve, y de luego los profesores que he tenido en la universidad. A la de 3. Este es un podcast, podéis seguirlo, a la de 3, está muy chulo. Perdido una cosa que en la enseñanza lo van a tener que recuperar, empiezan a hacerlo ya, que es aprender a leer y a escribir. Aprender a leer, a escribir, aprender... Y ojo, yo siempre hablo de esto y sabéis que yo pues puedo tener el mismo error. O sea, yo puedo decir que la gente no tiene comprensión lectora y pues yo también tengo que mejorar en algunas cosas. Yo no tengo problema en admitirlo. Yo lo que digo es, para que la gente que no lo entienda, es deberías tener comprensión lectora, deberías leer, deberías aprender, deberías informarte y tener un criterio. De ahí, lo que tenga yo, tenga más o tenga menos, pues esa parte. Que obviamente tengo que dar el ejemplo también. Yo no me considero la persona más inteligente del mundo, pero tampoco me considero estúpido. Entonces creo que sí que hay un problema. Y es evidente que hay un problema con la gente que no tiene comprensión lectora, que no sabe leer y que no entiende, no tiene raciocinio. A día de hoy. La concentración está en la lectura y el saber está en la memoria. Y lo que no sabes de memoria, no lo sabes. Esa historia, que además en la pandemia ya alcanzó el colmo de la estupidez, de que no, todo está en la red. No, en la red está, pero no para ti, en tu cabeza.
Claro, es que esté en la red significa que no tengas que aprenderlo de memoria. Por ejemplo, en la red hay cosas útiles como Google Maps. Google Maps es muy útil porque te dice dónde tienes que ir, no te lo tienes que aprender de memoria, el mapa de España o el mapa de dónde está la calle, no sé qué. Ahí es útil. O bueno, quieres leer un libro y lo puedes leer por internet, o un audiolibro, o un vídeo de salud mental de alguien profesional. Pero, coño, aprender matemáticas y aprender a leer, es que eso, aunque esté en internet, lo tienes que saber tú, porque lo vas a utilizar. Igual que el sentido común. El sentido común no te lo enseña internet, no lo buscas en Google. El sentido común lo tienes tú, coño. Es que me hace gracia la cuestión esta de. No, es que está todo en internet. Bueno, sí, hijo mío, pero es que tú tienes que saber algo. Eso es verdad, es muy buen argumento. Me parece que. Hay cosas que no estoy de acuerdo con él, ¿eh? O sea, con Federico y tal. Hay que decirlo. Hay cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Pero hay que escuchar a la gente que tiene experiencia, que lleva muchos años y que ha vivido todo esto y aprender de ellos, más allá de que estés o no de acuerdo, porque hay cosas, como digo, que no estoy de acuerdo, obviamente. Pero en este sentido creo que está bastante bien. No está en la red, tu cabeza está vacía y tú no sabes con qué llenarla. ¿Y con qué se llena? Con TikTok. Bueno, pues peor para ti. Pero yo creo que el problema es que al revés. Ahora dice, vas a vivir peor que tus padres. Vamos, por favor. Mira, yo, aparte de ver la primera calefacción, ya cuando a los 11 años llegué a Teruel. Nosotros vivíamos y no éramos pobres en el sentido de un pueblo. A la de 3. Hay que verlo. Me gustaría ver la siguiente parte del contexto, pero me parece que está bastante bien. No, está muy bien, ¿eh? El short. Pero sí, es cierto que el tema de TikTok, igual que los libros, o sea, leer libros es útil, sí. Ya de por sí leer es útil. Pero hay libros que sí que es cierto que no todos los libros son buenos, no todos los libros te van a enseñar cosas. Hay libros muy ideológicos, hay libros muy cerrados y hay libros que mienten o hay libros que dan su versión de cada uno. Luego hay libros que sí que te pueden ayudar. Pero eso no quita el hecho de que leer es importante. Se está instalando una dictadura comunista en España. Sin la menor duda. El comunismo moderno. ¿Cómo es el comunismo? El comunismo moderno es narcocomunismo. Es el narcosocialismo del siglo Loco, esa música de fondo, ¿por qué la has puesto? XXI. Es decir, es aparentemente una democracia, pero como... No, no es una democracia. Voy a explicar por qué. Esto es un tema que da. Estos temas dan para vídeos, pero prefiero comentarlos aquí ya que estoy escuchando esto. Una democracia para mí no es que el pueblo pueda elegir a su amo, ¿no? A su político de turno. Una democracia para mí es que el pueblo pueda elegir una ley. Por ejemplo, queremos implantar un impuesto de no sé qué de vehículos porque contamina no sé qué. Bueno, pues que la población elija si quieren pagar ese impuesto o no, siempre que no sea obligatorio, porque hay impuestos que son y se deberían utilizar 100%, no para el salario de los políticos, que tienen que ganar mucho menos, sino para, por ejemplo, cosas de la ciudad, del pueblo, por ejemplo, pues para sanidad, para educación, para carreteras, para seguridad, para infraestructuras, etcétera. Luces, etcétera. Lo que hace falta, ¿no? En un pueblo, que es que estén bien las carreteras, que haya seguridad, que haya policía, que tengamos buena sanidad, que no haya colas de espera de meses, que sí que hay, y cosas así. Ahí yo pago impuestos encantado porque es un dinero que va para eso, pero sabemos que no va para eso. La mayoría del dinero, que es más del 80 o 70%, no se utiliza en eso, ¿vale? O se destina mal. Entonces, eso es una cosa, pagar los impuestos que sean útiles para nosotros, para los servicios. Otra cosa es el tema de las leyes, vuelvo a repetir. Si a ti te ponen una ley en la que cambian una ley y no te permiten defenderte o no te permiten hacer X cosa o no te protegen y tú no votas por esa ley y esa ley sale y te desprotege. La luz, amigos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a poner esto. ¿Esto qué significa? Se ha ido el sol de repente. Esto significa que yo tengo que poder votar una ley. Estoy intentando buscar un ejemplo, ¿no? Porque hay leyes que sí que son más de impuestos o de cosas a pagar, pero hay leyes, por ejemplo, que sí que tenemos la ciudadanía y que no hemos votado en ningún momento. Yo no he elegido a nadie que está en el Parlamento. O sea, no me interesa. Por ejemplo, la ley esta que salió influencer, ¿quién la ha votado? Ningún ciudadano ha apoyado esa ley. O la mayoría no lo van a votar. Y digo esa ley como digo mil más.
que hay un montón de leyes más, cosas que han puesto. O sea, pero ¿quién las ha apoyado? Nadie. Una democracia es cuando el pueblo puede votar si alguien debe ser expulsado o no por algo que haya hecho, si una ley se puede sacar o no, si es constitucional o no, etcétera. Pero no hay democracia. Nosotros no elegimos nada. Solo elegimos la gente que está arriba. Pero la gente que está arriba a mí me da igual, que a lo mejor son todos iguales. A mí lo que me importa es que se elija cómo va el país. O sea, que se elija leyes y cosas importantes. Impuestos, etcétera, ¿no? Venezuela, donde en la práctica no hay alternativas y sobre todo donde no se respeta la propiedad privada ni la libertad. La propiedad privada, que hay un montón de leyes que favorecen que se pueda perder la propiedad privada. Esas leyes no las votó nadie. Eso las han elegido ellos. La expresión. O sea, ¿a qué países está defendiendo España? A Maduro. ¿Quién es el representante exterior de España? Zapatero. ¿Quién es Zapatero? El portavoz del Cártel de Puebla. ¿Y qué es el Cártel de Puebla? Pues Delcy Rodríguez y todos los narcos de Venezuela. Toda la cocaína que viene a Algeciras, toda es de Colombia vía Venezuela. Excepto una parte que viene por Rosario, Argentina, sobre tiempos de los Kirchner. Ahora con Milei ya no vendrá. Cambia cuando ves pelear a la... Bueno, pues creo que no hay más clips, ¿eh? Hostia, tío, no hay más clips. Bueno, igual 11 minutazos de clips. Por cierto, este clip también está muy interesante, pero esto ya relacionamos a este hombre, ya relacionamos a Samuel Vázquez, que también está a la de 3. Ya para reflexionar, ya os digo. La cuestión es, si la gente piensa que es positivo para ellos pagar un montón de dinero para supuestamente vivir mejor, yo les hago una pregunta. Primero, tú tienes que pagar un dinero para algo que sí o sí vas a utilizar. Por ejemplo, si yo pago un impuesto es porque es algo que voy a utilizar. Pero también existen impuestos inventados. Por ejemplo, el impuesto, imaginémonos, ¿no? Que me invento un impuesto de persona mayor. Si tienes 30, 40, 50 años, tienes que pagar un impuesto. Eso es un impuesto inventado. ¿Cómo voy a pagar por...? Es como lo de pagar por tener un coche. No, ya he pagado el coche, ya he pagado el impuesto de emisiones, ya he pagado el seguro, ya he pagado no sé qué más, y tengo que pagar otro impuesto. Bueno, esos son impuestos inventados. Hay impuestos que están bien, un impuesto para sanidad, un porcentaje de tu dinero para sanidad, para educación, para, digamos que, para algo que se utilice bien, pues me parece perfecto. Pero un impuesto inventado no debería existir. Así que nada, bueno, esta es la reflexión de hoy. Espero que os haya gustado. Os recomiendo, como siempre, a la de 3, ¿vale? Hay un montón de shorts y de clips. Y la verdad es que merecen muchísimo más. Hay vídeos que tienen 20.000 visitas, pero merecen muchísimo más. Así que os lo recomiendo muchísimo. Son podcasts muy interesantes que os ayudan a abrir un poquito la mente sobre temas de nuestro país y de otros países. Y demás. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado.